Continuamos en Despierta RD, saludamos a todos los que nos sintonizan ya a esta hora y ha llegado el momento de nuestra entrevista principal. Tenemos con nosotros al doctor Carlos Manuel Félix Cuello, quien es epidemiólogo y una de las personas que ha estado dando una alerta temprana del manejo del COVID en la República Dominicana. Buenos días, Carlos. Buenos Buen día. días, buenos días. ¿Cómo está todo? Bien, todo está bien y que sea positivo. La perspectiva con este tema del COVID en el país, ¿cuál es? Bueno, las perspectivas no son muy positivas. Esta es una pandemia que ha agarrado a República Dominicana con un sistema de salud que no está muy preparado, ni estuvo muy preparado para poder enfrentar una enfermedad como esta. Ya 10 meses que tenemos nosotros de convivir con esta pandemia, muchas políticas han sido repetitivas desde un principio. Pocos cambios se han producido en el escenario del sistema de salud a nivel nacional, con la agravante de que en principio podía haber una serie de justificaciones porque no se tenía un control, un dominio del comportamiento de esta pandemia por ser una enfermedad de carácter nueva y que se enfrentó con lo que se estaba investigando y desarrollando en términos internacionales. Y eso generó entonces que se produzca un colapso del sistema sanitario de República Dominicana, que condujo a un aumento de manera ascendente de la tasa de mortalidad y la tasa de infectación. Pero entonces, al transcurrir de los tiempos, con el mayor conocimiento, el tratamiento clínico y el tratamiento epidemiológico, las políticas sanitarias que se aplicaron anteriormente, pues en los últimos 4 meses ha continuado esa misma política. ¿Qué significa que ha continuado? Bueno, que nosotros, por la naturaleza del sistema de salud, tenemos un sistema de salud de tipo curativo, no un sistema de salud basado en una estrategia de Preventivo. atención primaria preventiva, que es donde se resuelve el 70% de los problemas de salud en cualquier parte del mundo. Este es un país que tiene un sistema de salud que apenas funciona en base a construcciones de moles en lugares específicos del territorio nacional. Y eso entonces crea dificultades para usted controlar una enfermedad como esta, una pandemia. Porque cuando una penetra al territorio y se convierte en una enfermedad ya de tipo horizontal a través comunitario, solo un sistema de salud con una estructura diferente es capaz de enfrentarla. Más aún la política epidemiológica y sanitaria que usted aplica es un elemento clave o para detenerla, o para controlarla, o para resolverla, que no es el hecho que ha pasado aquí. Aquí se ha generado una mentalidad y se ha impuesto una mentalidad de tipo económica por encima del problema sanitario. O sea, se ha privilegiado la visión de apertura de la economía en vez de resolver un problema de salud. Y esto ha sido el producto de la presión que le han impuesto los diferentes sectores económicos a los 2 gobiernos anteriores, que continúan con esto. Y eso es un error, porque en una pandemia, para usted controlarla, lo menos que usted tiene que hacer es abrir la economía, tiene que producir una política restrictiva para usted poder controlarla. Sobre todo cuando usted conoce que el mecanismo de transmisión de esta enfermedad se da vía de persona a persona y a través de un proceso de limitación de distancia. Entonces no ha habido efectividad No, en la aplicación del protocolo de distanciamiento. Las decisiones que ha tomado el gobierno no han surtido efecto, no han sido las correctas. no, porque una pandemia hay variables que son indispensables para tú medirla. Por ejemplo, hay variables como la tasa de positividad. La tasa de positividad es la cantidad de casos positivos que se identifica cuando usted realiza determinada cantidad de pruebas. En una sociedad donde una tasa de positividad esté alrededor de 5 es un problema en términos sanitarios. La tasa de positividad correcta debe estar por debajo de 1. Y aquí tenemos una tasa de positividad en este momento alrededor de 15.25. Eso te dice a ti que nosotros tenemos un desastre desde el punto de vista de la salud pública y desde el punto de vista del control. Está descontrolada el control de la enfermedad. Pero hay otra variable que implica la tasa de incidencia, que son los casos nuevos que se están presentando día a día, que te da un marcador a ti en términos de cómo se va comportando esta enfermedad. Eso implica y tiene que ver con el proceso de incubación del virus. Este virus tiene un periodo de incubación entre 1 y 15 días. Si entre 1 y 15 días te está dando la tasa de incidencia que están aumentando de manera permanente, te está diciendo a ti, te está advirtiendo desde el punto de vista epidemiológico y sanitario que tú tienes que adoptar medidas. Y las medidas no deben ser abrir el escenario para que la enfermedad siga expandiéndose. Pero no solo eso, en el de las 32 provincias
Yo he tenido un seguimiento milimétrico de eso y en los últimos 2 meses y algo, de manera activa, ha venido un aumento constante de los casos, no tan elevado, pero sí persistente en los últimos 2 meses, a tal punto que eso no ha disminuido. Las autoridades han creído a través de sus asesores, y en un momento lo dijeron, que cuando tenían una tasa en un día que se produjo de alrededor de un día de positividad, dijeron que era manejable ese problema. Y en eso entonces la autoridad, el mecanismo que maneja el sistema de salud ante esta pandemia, entendía que era manejable porque si los asesores le dicen al gobierno y a las autoridades que se puede manejar el problema, pues ellos tienen que creer en sus asesores. Pero eso no es cierto. Lo cierto es que ahora hay un problema serio porque los hospitales que están asignados a atender a los pacientes de la COVID ya están en un nivel un poco de delicadeza porque están por encima del 50%. Cuando una pandemia que se dio en una primera etapa está por encima del 50%, tú tienes que poner atención porque te está diciendo a ti que viene un periodo. ¿No se le está prestando atención? No. Incluso se ha producido un elemento que yo creo que es preocupante y debe llamarse la atención. Los Minas era un hospital que se estaba tomando referencia para ingreso de los recién nacidos. El San El Lorenzo Hospital de San los Lorenzo de los Minas. Okay. Yo tengo información que las autoridades decidieron que los infantiles se atiendan no en Los Minas, sino en el Robert Rick Cabral. Para volverle un COVID. Para manejar el COVID. En el Robert Rick Cabral se abrió una unidad de atención al COVID de manera directa, con 12 camas. Pero eso no es desde ahora, creo. Sí, eso es reciente, eso fue el mes pasado que se inauguró. Lo de los Minas. Sí, lo de los Minas se decidió esta semana, lo están discutiendo para trasladar a los pacientes hacia Robert Reed, pero Robert Reed apenas tiene 10 camas y 2 de unidad de cuidado intensivo y de las 10 están llenas. Yo entendía que era de aquel lado. Ahora, yo le pregunto una cosa, doctor. Según usted, en este momento, doctor Carlos Manuel Félix, ¿cuáles son las medidas que el gobierno debe adoptar? Bueno, ahora, sabiendo usted el nivel de positividad, la cantidad del aumento de la cama, del flujo que hay. Reorientar las medidas que se han venido adoptando. Y una de ellas es modificar, por ejemplo, la concesión de toque de queda. Modificarla, porque la concesión de toque de queda que se está implementando no responde a una visión sanitaria, epidemiológica, salud pública, responde a una concesión económica. Ok, pero ¿qué sería? Bueno, el toque de queda debería ser de manera correcta, aplicarla desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana por 15 días de manera activa. ¿Por qué es ahora? Porque ¿qué es lo que se busca con un toque de queda? Eliminar el mecanismo de transmisión del virus, tratar de que la gente no circule. Pero en la mañana se circula. No, entonces tú asumes un control, aplica un control de esa circulación. ¿Quiénes deben circular y por qué deben circular y de qué forma deben circular? Que no es lo que se está haciendo en República Dominicana. Aquí los toques de queda son un relajo. O sea, aquí eso no hay ni que explicarlo. Eso es una cosa que no lo han hecho esta autoridad. Y los elementos más claros es que el último decreto con relación a la parte central de estas nuevas medidas, el 298, explica que el toque de queda se va a dar en 2 vertientes. Uno lo dice que se dé desde las 7 de la noche a las 5 de la mañana en el caso actual, pero que el 25 y el 31 se dé de las 7 de la noche hasta las 1 de la madrugada, con una desnaturalización de la función de un toque de queda y una desnaturalización del comportamiento epidemiológico, porque todo el mundo sabe que cuando usted está fiestando, cuando usted tiene un par de tragos en la cabeza, usted no entiende ni qué es lo que toque de queda. Usted lo que entiende es que está fiestando. Por tanto, eso no va a contribuir bajo ninguna medida a disminuir los casos, lo van a disparar. Y más que estamos en una etapa totalmente preocupante y peligrosa en ascenso. Entonces, eso no se corresponde, eso hay que modificarlo automáticamente. Eso debe incluir también, además del toque de queda, en un periodo de 2 meses, de manera constante, porque aquí hay un problema, que es que se está apostando al problema de las vacunas. Es un tema aparte que aquí hay problemas totalmente con eso, con relación a la vacuna. Si usted no tiene perspectiva acerca de la vacuna, pues usted tiene que adoptar las medidas preventivas para usted poder hacer frente y controlar esta situación, que es lo que no se ha hecho. Ese toque de queda de 15 días de manera consecutiva debe ir acompañado, entonces, a una medida de flexibilidad de 10 días, posterior al toque de queda. 10 días que flexibilice para que entonces usted vaya controlando los elementos que se han presentado en estos momentos de ansiedad de la gente, de búsqueda de la gente en un país donde alrededor de un 60% de la población te vive a ti del día a día, a lo que le llaman la economía informal, que eso es un problema por la naturaleza de composición de esta sociedad en el que el gobierno debe resolver esa parte. Claro, y no es un tema cultural. También, o sea, esto está involucrado en un problema de tipo cultural, económico y social.
pero eso tiene una política y tiene que desarrollarse, o sea, y tiene que aplicarse. Aquí hay que olvidarse si nosotros vamos o no a generar un problema de aumento de actividad económica. Hay que olvidarse de eso. Lo que hay que ponerle en primer momento es que hay que resolver este problema sanitario, porque llevamos 10 meses y a 10 meses no hemos sido capaces de controlarlo. Por ejemplo, doctor, oiga esta cifra, a ver que usted, quiero saber su consideración para todo el público. Por ejemplo, me pasa Gilbert Guzmán esta cifra: ocupación hospitalaria 36%, camas COVID 19.897 ocupadas, ¿verdad? De 2.503. 52% cama UCI, 245 ocupadas de 468. 34% ventiladores, 124 ocupados de 365. Sí, ahí hay una observación. No hay cama COVID 19.000. La cama COVID en principio estaba alrededor de unas 4.000 y la disminuyeron después que se disminuyó el colapso del sistema. Aquí debe haber alrededor de 2.000 y pico de camas disponibles para el manejo de la COVID, porque a nivel nacional cama lo que hay alrededor de 9.000. Okay. O sea que de manera, esos son datos preocupantes desde el punto de vista de la ocupación a nivel de cama en una pandemia, porque te está diciendo a ti que van aumentando las ocupaciones. Entonces tú tienes que crear también mecanismos de dónde tú vas a ir tratando los pacientes, y no podemos hacer lo que se hizo en principio, que no había elementos de atender a los pacientes, y lo que se decidió fue que todo el sistema de salud público y privado se involucrara a resolver el problema de la COVID y colapsó. Y hasta el día de hoy ni siquiera esa planificación se está tomando en cuenta, porque ya las autoridades deberían ir tomando en cuenta cuáles centros de salud, sea público y privado, van a ser destinados a manejar este ascenso que va teniendo esta pandemia y que va a continuar, porque las políticas que están trazando claro que va a continuar. La proyección que usted le da a esta pandemia, sobre todo sabiendo que ya hay vacunas aprobadas y que ya empezaron a hacerse las distribuciones, y lo veo como con una sonrisita debajo de eso. No, pues esa vacuna no viene para acá ahora. Esa vacuna está concentrada en los países, lo que le llaman los países desarrollados, porque ellos acapararon toda la producción y la capacidad de producción que tengan. La pagaron. No, en parte la han pagado. ¿Qué perspectiva usted le ve al país respecto a la enfermedad y el caso de la vacuna y esta nueva cepa que se ha detectado? La proyección, ¿cómo usted ve a la República Dominicana? Usted como epidemiólogo y que ya conoce cómo el manejo correcto, ¿cómo usted ve la proyección en el caso del COVID, de la pandemia aquí en República Dominicana? Si no modifican esta política, es una proyección negativa. Si no la modifican, por lo que he explicado y porque en lo que se está aportando a la vacuna hay una dificultad. Hay varias dificultades. En primer momento de la dificultad está vinculado a que los países desarrollados, principalmente Estados Unidos, Francia, Inglaterra, decidieron comprar la mayoría del lote que produzca en los primeros 6 meses del próximo año, principalmente en principio la AstraZeneca, que es una de las grandes empresas que iba a generar vacunas más rápido, luego Pfizer y Moderna. AstraZeneca ha tenido un problema porque en la fase 3 de investigación que está esta vacuna, ha tenido algunos elementos de dificultad y ha reorientado el problema. Hago una observación. A nivel mundial no existe todavía ninguna vacuna aprobada con todos los elementos que implica desarrollar un producto que al final se llame vacuna. Lo que se ha determinado es que ante la pandemia, los países han recurrido a declarar el estado de emergencia por el desborde de esta pandemia. Declarar estado de emergencia implica que independientemente no se haya concluido toda la fase de investigación de un proceso de vacuna, los países con los niveles de avance que tienen esa vacuna pueden determinar que si tienen por encima de un 70% de seguridad, de eficacia y de eficiencia, y no por debajo de un 50%, ellos la pueden autorizar a que se pueda aplicar, que eso ha sido lo que está sucediendo a nivel de los países que han adoptado que esa vacuna sean aplicadas ya. Porque ni la OMS ni los mecanismos que regulan mundialmente la utilización de la vacuna, ninguno han discutido ese problema, y cada país es autónomo por decidir su forma de elegir y han decidido eso. Eso es una debilidad nuestra. Número 2, otra debilidad que tenemos nosotros no somos parte de ningún proceso de investigación de ninguna de esas vacunas. Y cuando usted no es parte de investigación de esa vacuna, no tiene privilegio ni tiene prioridad para que una vez se desarrolle esa vacuna, usted tenga acceso a ella. Así es. Que en esta zona solo tienen acceso a la investigación de varias vacunas: México, Brasil, Argentina y Venezuela y Perú.
Pero República Dominicana no está envuelto a eso. República Dominicana lo que hizo es que por una decisión económica y política a nivel internacional se prestó en principio a comprar una parte del lote de la de AstraZeneca. Pero AstraZeneca ha tenido un problema y está haciendo diligencia para tratar de tener una participación con Pfizer, BioNTech y Moderna. Y la otra parte que República Dominicana estaba teniendo futuro, que es con la nación Alcoba, que es una política que está aplicando la OMS con el objetivo de que todas esas multinacionales le faciliten 2.000 dosis, 2.000 millones de dosis para distribuir en los países más pobres a nivel mundial, pero que Estados Unidos se salió de la OMS. Por tanto, la participación de Estados Unidos en términos de aportar la vacuna no va. Y quien decidió el día 8 de este mes que todas las vacunas que produzca Pfizer y Moderna y AstraZeneca sean primero entregadas a Estados Unidos y primero vacunados a los norteamericanos, esa no va para ninguna parte del territorio. Entonces ya Francia empezó a aplicar su vacuna, Reino Unido empezó a aplicar la Pfizer y hay un problema negativo porque se está diciendo aquí en el país que aquí va a haber vacunas para el próximo febrero, y eso es preocupante porque ¿dónde están las vacunas? Si todavía no hay una precisión que sí, que está comprada la vacuna y que viene la vacuna, y se le está dando preeminencia, primero los países desarrollados y luego los países que están participando en la investigación, y nosotros no somos parte de ninguna de esa investigación, ¿cómo se va a garantizar la vacuna? Y el otro elemento es que esa vacuna, para garantizarse, tiene que tener una infraestructura cuya refrigeración esté por debajo de 70 grados Celsius. Y en este país no hay ni estructura para mantener ese enfriamiento, porque las que sí tengan aquí son los que están entre 2 y 8, que es las que se llevan en neveritas. Bueno, doctor, mire, yo espero que usted no tenga razón. Me ha dejado con un panorama. Yo espero que usted no tenga razón. Me ha dejado señores, cuídense. Mire, estábamos conversando con el doctor Carlos Manuel Félix Cuello, epidemiólogo, experto en salubrista, epidemiólogo, coordinador del programa de control de infección del Hospital Infantil Dr. Robert Rick Cabral. A él le agradecemos. En breve retornamos con otra entrevista aquí interesante en Despierta RD.